La menopausia afecta de manera directa y poderosa al cerebro. La mayoría de síntomas que se viven se originan en el sistema nervioso y no en los ovarios como pensamos por siglos. Y aunque casi todo lo que sabemos en esta etapa ha sido teñido con un color negro, hoy los quiero convencer de lo contrario. Esta transición nos prepara para vivir 30 o 40 años más, con trascendencia, empatía, satisfacción y gozo. Estás escuchando Brainfulness Podcast con la doctora Lady Ladino. Doctora, ¿será que me estoy volviendo loca? Es que entro a una habitación y no sé qué hago ahí. Meto la leche en la alacena y el cereal en el refrigerador. Me quedo en blanco en medio de una conversación. Lloro por todo y por nada, hasta por un comercial. Me da rabia sin razón. Lo único que anhelo es una noche de buen sueño. Pero no logro dormir y me levanto emparamada de sudor, mojada. Estos calores me están matando. ¿Les suena familiar? En este podcast les quiero aclarar 3 cosas. Primero, no estás loca. Los síntomas son reales y hay una explicación científica. Segundo, no estás sola. Esto me recuerda a las noches en vela de la maternidad, donde sentía que era la única que pasaba por todo eso. Y tercero, vas a estar bien, incluso mejor que antes, y te lo voy a demostrar con la ciencia. Si estás pasando por esta transición femenina o conoces a alguien que la esté viviendo, por favor, compártele esta información. La organicé con amor y método para que todos entendamos lo increíble que es. Si eres mujer, quédate hasta el final para entender mejor cómo funciona tu cerebro y los superpoderes que tienes. Y si eres hombre, también te serviría. Empecemos hablando de lo que sabemos del cerebro femenino. Realmente muy poco. Históricamente nos han conocido como el sexo débil. Si nos comparan con los hombres, pues somos físicamente más pequeñas, tenemos menos masa muscular y esto ha hecho pensar que somos frágiles. Pues el padre de la biología moderna, Charles Darwin, por allá en 1871, profesaba que el hombre es eminentemente superior a la mujer, mucho más potente. Y claro, como tenemos cabezas más pequeñas y por lo tanto cerebros más pequeños, pues los biólogos de la época concluyeron que éramos menos inteligentes, mentalmente inferiores, y usaron una frase, eternamente primitivas. Comparado con los hombres, nos faltaban 5 onzas de cerebro, en promedio, para ser como ellos. Pues ellos no iban a permitir que sin esas 5 onzas estudiáramos o tuviéramos los mismos derechos, no faltaba más. Solo les faltó pensar en algo, y es que el cuerpo del hombre en general es más grande y más pesado, por lo tanto tienen cabezas y cerebros más grandes, y cuando se corrige esta diferencia de peso y talla, los cerebros de hombre y mujer tienen el mismo tamaño. Pero esa era la época en que más grande es mejor, ¿cierto? ¿Recuerdan el episodio del olfato? Mismos análisis, mismo error. El primero que notó en el mundo, o por lo menos describió el fenómeno, fue Aristóteles 350 años antes de Cristo. Él observó que las mujeres dejaban de tener la menstruación más o menos entre los 40 y 50 años, pero en esa época las mujeres vivían tan poco, tenían una esperanza de vida corta, que pocas lograban atravesar esta etapa. Recordemos que en la antigua Grecia y en muchas civilizaciones antiguas el valor de la mujer dependía de su capacidad para tener hijos. Y las mujeres que eran incapaces de reproducirse eran burladas e incluso apartadas. En el siglo XIX la mujer ya empieza a vivir lo suficiente para sobrevivir la etapa de la menopausia y los médicos europeos empezaron a ver los síntomas y a ponerle nombres a esta transición. Nombres llamativos: muerte sexual, el infierno femenino, la vejez verde, entre otros. Hasta que llega en 1821 un médico francés, Charles Desjardins, que usa por primera vez el término menopausia. Meno viene del griego men, que significa mes, y pausia viene del griego pavein, que significa parar, indicando que ese es el tiempo en que el periodo cesa, hay una pausa. Y Charles estaba en lo cierto, el periodo cesa y hay cambios emocionales, pero en esa época lo relacionaron con una enfermedad en el útero. Claro, si no hay sangre es porque el útero está enfermo, es un útero errante, y el útero viene del griego histeria, y de allí el término histéricas. Entonces, claro, somos unas histéricas durante el ciclo menstrual, cuando la menstruación se va. Y esta historia de los tratamientos de las alteraciones mentales y emocionales que ocurrían en mujeres con menopausias es trágica y aberrante. Como el útero se enfermaba, al útero se accedía por la vagina. Entonces se inventaron dispositivos vibratorios, explosiones vaginales con agua, inyecciones vaginales con plomo,
opio. A las que estaban más comprometidas las hospitalizaban en instituciones mentales. Y finalmente, si el problema es el útero, pues saquémoslo, las operaban. Y en el siglo XX la mujer empieza a tener más esperanza de vida, por fin recibe el poder de votar y aumenta ese poder cultural femenino, pero el estigma continúa. En 1934 se descubre el estrógeno, que viene del griego oistros, que significa frenesí o delirio. Y la palabra estrógeno se convierte en un elixir mágico de la juventud. Todas las mujeres anhelaban ser femeninas para siempre, como los autores de la época lo describían. En los años 60 se consideraba la menopausia como una plaga natural que lisiaba y castraba a las mujeres. Esto decían los libros de medicina. Nada más lejos de la realidad. Y claro, las empresas farmacéuticas llegaron a tomarse ese espacio millonario, entonces la terapia de reemplazo hormonal se convirtió en el tratamiento con más ventas en Estados Unidos y Canadá. Las preguntas eran, ¿quieres seguir siendo atractiva? ¿Quieres evitar que se arruguen tus genitales? Según ellos, la mujer en la menopausia, al perder las hormonas, perdía su esencia, su identidad, su belleza. Y en esta sociedad obsesionada con la juventud y la apariencia física, pues esto era gravísimo. A esto sumemos que la ciencia no ha hecho mucho para demostrar lo contrario. Hay neurosexismo, hay un machismo científico. Y acá en las neurociencias, a las mujeres potencialmente fértiles, y esto incluye mujeres desde la pubertad hasta la menopausia, o sea, casi todas, las excluyen de ensayos clínicos por el riesgo de un embarazo durante el estudio. Y en general, los estudios de neurociencia los realizan en hombres porque las mujeres tienen hormonas que varían durante el mes y pueden confundir los hallazgos. Así que casi todo lo que sabemos de cerebro en la ciencia no aplica para la mitad de la población del mundo, o sea, el sexo femenino. El cerebro de las mujeres permanece un misterio. Y esta introducción tan larga no pretende ser un curso de griego, solo quiero que entiendan el contexto al que nos enfrentamos. Apenas estamos empezando a entender lo que sucede en el cerebro de las mujeres, porque apenas están empezando a llegar mujeres poderosas en la ciencia a descubrirlo. Pero por fin llegó la hora de estudiar el cerebro de las mujeres. Adicional, hay algo que pasa en la medicina occidental, y es que el cuerpo humano se estudia de manera desintegrada. Si hay un problema del corazón, cardiólogo. Si hay un problema del ojo, oftalmólogo. Y la menopausia, ¿a quién le corresponde? Serán los ginecólogos. Los ginecólogos, la mayoría de los síntomas de la menopausia se originan en el cerebro, y los ginecólogos no tienen un entrenamiento para diagnosticar y tratar problemas del cerebro. Y los neurólogos que sí lo tienen no tenemos ni idea de lo que pasa en la menopausia, al igual que la mayoría de especialidades. Es decir, para los médicos, la menopausia son calores. Y el 80% de médicos que ven a un paciente con menopausia no inician ningún tratamiento, precisamente porque hay desconocimiento. Señora, sus ovarios ya no funcionan. Se tiene que acostumbrar a su nueva vida. Todos hemos vivido este estigma de manera directa o indirecta. Yo recuerdo cuando estaba en clases de medicina, casi nunca nos enseñaron el tema. Y cuando lo mencionaban, por allá vagamente decían, listo, entonces llega la menopausia y es el fin de la historia reproductiva. Siguiente. O decían, aumenta el riesgo de osteoporosis, de enfermedad cardiovascular, de demencia, siempre relacionado con enfermedad, con vejez y con estigma. Pues hoy les voy a explicar lo que sucede con una perspectiva diferente. Sí, claro, la producción de estrógenos y ovarios, de estrógenos en los ovarios cesa. Y los estrógenos son la gasolina del cerebro femenino, como la testosterona lo es para el masculino. Entonces cambia completamente la energía, los neurotransmisores, las conexiones, la función, incluso la anatomía. El cerebro femenino tiene 100 billones de neuronas y 100 trillones de conexiones. Y está cableado para recibir estrógeno. Y de pronto, esta hormona potente desaparece. ¿Qué hacemos?, dice el cerebro. A mí me encanta como lo explica Lisa Mosconi, que es una neurocientífica italoamericana brillante, que está cambiando el mundo de la menopausia, en su libro El cerebro de la menopausia. Ella dice, el estrógeno es el CEO, el director ejecutivo del cerebro, es el máster, es el genio que organiza todos los programas de neuroplasticidad, crecimiento, reparación, corrección, serotonina, funciones inmunes, maneja las funciones perfectas del cerebro. Y de pronto ese CEO se jubila, ¿sí? Se pensiona, renuncia. El cerebro se queda sin esa función y tiene que empezar a remoldear su patrón de funcionamiento. Cuando el cerebro se queda sin gasolina, tiene que cambiar su fuente de energía, como cuando un carro que utilizaba gasolina va a empezar a funcionar con gas o va a empezar a funcionar de manera eléctrica.
Y estos cambios del cerebro inician en la perimenopausia, que usualmente está alrededor de los 47 años. Entonces los ciclos empiezan a cambiar y se hacen irregulares, inconsistentes, de pronto son escasos, de pronto abundantes, llegan más tempranamente o más tardía, duran más o menos días, son más o menos dolorosos, producen más o menos sangre. Y justo allí, con esos ciclos irregulares que la mujer dice, me llegó, pero este siguiente mes no me llegó, después me volvió a llegar, 2 meses no me llegó, allí inician los síntomas neurológicos. El estrógeno que antes estaba presente empieza a fluctuar y esa fluctuación lo hace como la aguja de un sismógrafo. Hay picos y hay valles y antes de la menopausia el estrógeno es estable y luego empieza en una picada, en bajada, como en una montaña rusa. Y con él se lleva a muchas hormonas y a muchos neurotransmisores en esta misma fluctuación impresionante hacia el descenso. Entonces eventualmente pasa que los ciclos dejan de ser irregulares y paran por completo. Y cuando van 12 meses, o sea, 1 año sin ciclos, ahí se llama menopausia. Y esto usualmente ocurre entre los 49 y 52 años. A partir de allí estaremos en la posmenopausia. Pero debe quedar claro que uno no entra a una menopausia de la noche a la mañana, o sea, me acosté hoy y mañana ya tengo menopausia. No, esto es una transición de años y ahí es cuando empiezan a aparecer estos síntomas y los síntomas más molestos usualmente desaparecen cuando se cumple el año, o sea, cuando por fin se cumplen los 12 meses sin ciclos menstruales. Estas son las edades en las que usualmente ocurre, pero hay menopausia precoz o prematura antes de los 40 años o temprana antes de los 45 y estas usualmente son más sintomáticas, más difíciles de afrontar, más intensas. Y no hay 2 menopausias iguales, eso no existe. Yo pienso en mi mamá, en mis abuelas, en mi suegra, en algunas amigas que han tenido menopausia temprana y todas las historias son completamente diferentes, porque todas las mujeres tenemos una huella hormonal única, niveles de estrógenos diferentes como una huella digital. Y todas tenemos un sistema reproductivo, ovarios y útero únicos y también un cerebro único. Entonces, cada persona va a tener diferentes manifestaciones. Lo primero que hay que decir es que esto es una transición fisiológica, ¿sí? Que no es una enfermedad, aunque pueda en ocasiones sentirse como tal. Es una transición como la pubertad, como el embarazo y el posparto. Y aquí hay una clave genética y personal. Usualmente, como la mamá de uno vivió, posiblemente tú la vivirás. Si fue temprana o si fue tardía, si los síntomas eran poquitos o eran muchos, y como tú viviste la adolescencia y ese embarazo y ese posparto, si hubo mucho compromiso emocional, posiblemente ese patrón se puede repetir en la menopausia. Digamos que vamos a recorrerlo de maneras similares. Hay un 10 a 15% de las mujeres que no viven ningún cambio, excepto la pausa de los periodos. Y a estas las llamaremos las bendecidas y afortunadas. O sea, el cerebro se les transforma sin repercutirles absolutamente nada de la vida misma. ¿Han escuchado esas historias? De esas mujeres casi perfectas que no sufren los procesos. Yo recuerdo mucho a una prima que amo mucho y su primogénito, desde el día que nació, su primer hijo, durmió 6 o 7 horas. Entonces ella se jactaba de eso. Yo duermo perfecta, yo nunca trasnocho, así como yo lo hubiera hecho, si me hubiera pasado. Mientras tanto, yo sufrí como una zombie la privación de sueño todo el primer año de mi hijo mayor. Solo después de que tuve mi segundo hijo, que efectivamente duerme como un rey, 6 o 7 horas, entendí y celebré su camino, el de mi prima y la bendición de que hubiera dormido plácidamente toda su maternidad. Pues eso también pasa en la menopausia. Hay mujeres que dicen, yo no sentía absolutamente nada. Tal vez hay un efecto similar en el embarazo, ¿cierto? Que lo olvidan con el tiempo, pero hay mujeres que realmente no lo sufren, que los síntomas son absolutamente sutiles, tanto que no lo sienten. Pero el 85% restante van a sufrir calores, sofocos. Estos se llaman los síntomas vasomotores. En el cerebro está el hipotálamo, que es una glándula poderosa que produce hormonas y que regula, entre otras funciones, la temperatura del cuerpo. Cuando el estrógeno se va, esta glándula, el hipotálamo, enloquece, ¿sí? No controla la temperatura como antes y la temperatura se controla con la dilatación y la constricción de las arterias del cuerpo. Cuando se abren, aumenta el flujo sanguíneo y aumenta la temperatura. Cuando se cierran, disminuye. Y esto empieza a pasar de manera errática. Entonces, la persona está normal y de pronto hay una dilatación en los vasos, aumenta el flujo de sangre, siente una oleada de calor, le aumenta literal la temperatura,
Hay aumento en la frecuencia cardíaca, hay enrojecimiento en cara, cuello, en pecho, siente fiebre, hay un sudor intenso y con este sudor se pierde temperatura y si esa temperatura baja mucho, entonces va a terminar con escalofríos. ¿Se imaginan esto? Este síntoma suena aterrador. Los calores pueden durar usualmente 3 a 5 años en esa perimenopausia y pueden ser leves y ocasionales o no sentirlos o ser frecuentes y debilitantes. Y adivinen qué, los calores eligen la noche, aman la noche. Entonces la mujer está acostada y de pronto se empapan con esa sensación de calor, se empapan las cobijas, la almohada, incluso el colchón, literal como si les hubieran tirado un baldado de agua fría. Y esto puede ocurrir 2 a 3 veces en la noche. Y esto puede durar incluso horas. Entonces están perfectamente sincronizados los calores para producir 1, privación de sueño y 2, inestabilidad emocional. Claro, entonces la mujer siente el calor, se empieza a quitar la ropa, se desnuda, pero luego cuando se quita la ropa empieza con el escalofrío, se congela, vuelve y se pone la ropa. Cuando se logra quedar dormida, llega otro calor y así sucesivamente. Esto suena fatal, pero prometo que vienen cosas buenas. Pues estos calores no son solo calores. Si son usuales y ocasionales, digamos que está muy bien y simplemente es un signo de que el hipotálamo no sabe cómo controlar la temperatura con este cambio. Pero si empiezan muy tempranamente, o sea, muchos años antes de los 50 años, podrían ser un signo de alarma para enfermedad cardiovascular. Y si son muy intensos y muy frecuentes, pueden predecir lesiones de sustancia blanca en el cerebro. Entonces deben ser estudiados, deben ser un signo de alarma. Con estos calores, además, nadie duerme, ¿sí? Más del 50% de las mujeres perimenopáusicas duermen menos de 7 horas. Primero por los calores, segundo porque hay insomnio, un insomnio de nuevo, mujeres que dormían súper bien dejan de dormir y tercero porque el músculo se relaja tanto, cambia el tono muscular que empiezan a roncar, desarrollan apnea de sueño y el aumento en el riesgo de esto es 2 a 3 veces mayor que las mujeres antes de la menopausia. Entonces, si usted es una mujer que jamás roncaba y entre sus 50 años empieza a roncar, esto no es normal, por favor, consulte a neurología. No dormir, por supuesto, produce cansancio, nubla mental, altera el ánimo. Y para la parte del sueño les recomiendo los episodios 8 y 9 de este podcast que están dedicados a la importancia del sueño. Lo otro que se afectan son las emociones. En los estudios grandes dicen que el 30% de las mujeres en la menopausia se quejan de cambios en el humor, pero posiblemente el porcentaje es mucho mayor y acá tenemos su reporte. Debe estar muy similar al de los calores. Entonces hay irritabilidad, ansiedad, tristeza, llanto fácil, disminuye la motivación. Y especialmente hay algo que ocurre y es que la habilidad para afrontar los problemas se reduce. O sea, lo que antes lidiábamos fácilmente, ahora nos ahogamos en ese vaso de agua. Pero recuerden ese sismo hormonal que les conté de que el estrógeno está bajando para arriba, para abajo y para arriba, para abajo como una montaña rusa. Entonces esta fluctuación produce una fluctuación emocional similar. Hagan de cuenta lo que sentimos en el periodo menstrual, pero multiplicado por 1000, posiblemente multiplicado por 1.000.000 en el transcurso de estos años. Lo otro que pasa es la nubla mental, entonces hay deterioro en las funciones mentales. Hasta en el 60% de las mujeres se nos olvidan los nombres, las fechas, los eventos, los cumpleaños, las citas médicas, algunas palabras, dificultad para decir las palabras, la tengo en la punta de la boca, no me concentro, se me pierden todo el tiempo las llaves. Hay lentitud psicomotora, lo que antes hacía rápido ahora me toma más tiempo. Dicen, se sienten cansadas, drenadas de energía. Alguna vez escuché por ahí como una muerta viviente. Esto de las fechas en particular me recordó mi primer embarazo, porque si hay algo que yo celebro en la vida es el cumpleaños de mi esposo. Para mí cumplir años es un logro que debe celebrarse y mi lenguaje de amor, uno de mis lenguajes del amor es dar regalos. Así que yo usualmente disfruto celebrar el cumpleaños de la gente con regalos. Pues ahí estaba yo, con más o menos 5 meses de embarazo, en un hotel con mi esposo en su fecha de cumpleaños, yo absolutamente perdida, y él empieza a cantar. Feliz cumpleaños a mí, con un tono triste pero sarcástico. A mí casi se me sale el muchachito cuando caí en cuenta que era febrero, que era la fecha, que yo estaba absolutamente preocupada, pero ese cerebro estaba afectado por los cambios hormonales del embarazo, porque se transforma, porque mi hipocampo se redujo, porque esas fechas importantes de pronto desaparecieron. Algo así, en una mayor intensidad, ocurre en la menopausia. Pero hay algo importante y es que estos cambios son temporales. La agudeza mental se recupera. Hay un estudio sobre salud femenina en Estados Unidos muy reconocido llamado SWAN por sus
por las siglas en inglés como CISNE, en donde siguieron más de 2.000 mujeres, 2.300 mujeres por varios años, y encontraron claramente que en la perimenopausia, cuando esos ciclos empiezan como a espaciar, las funciones mentales disminuyen. Entonces, mujeres, es real, no estás loca, el cerebro no está conectando como lo hacía antes. Pero después, en la posmenopausia, estos puntajes cognitivos, la función mental vuelve a recuperar e incluso algunas mujeres mejoran, son antes de lo que eran antes de la menopausia. Entonces el cerebro se ajusta a ese nuevo ambiente, la transición pasa, el cielo se despeja, la niebla se levanta, o sea, vuelve a salir el sol. Pero ojo, si tú ya llevas más o menos 3 o 4 años después de la menopausia y sientes que no has recuperado esa agilidad mental y al contrario sientes que cada vez estás peor, por favor busca ayuda, porque esto no es normal. O sea, esa dificultad mental tiene que mejorar. Hay otro tema que es el sexo, que es un tema bomba y claramente disminuyen las ganas. Primero porque en el sistema geniturinario hay resequedad y hay atrofia de los genitales, entonces el sexo se convierte en algo doloroso, la lubricación ya no ocurre como antes. Y lo segundo, recuerden que el sexo es muy mental, uno con calores, sudoroso, con insomnio, cansado, triste, no se va a sentir sexy ni mucho menos deseoso. Pero las buenas noticias es que esto también es pasajero. En la posmenopausia el interés sexual se renueva y ese aumento de deseo tiene un pico grandísimo a los 60 años. Cuando esta transición termina, que es en promedio 4 años después de ese último periodo, se ha demostrado con tomografía por emisión de positrones que el prefrontal, que esta torre de control vuelve a encenderse, se había apagado, había disminuido su actividad, pero se vuelve a encender y esto se asocia con 3 cosas. Primero, la memoria vuelve y con la memoria vuelve el ánimo también. Segundo, hay una energía en general renovada y también se aumenta el deseo sexual. Y tercero, cambia la perspectiva, hay una perspectiva más amplia de la vida y ahorita les voy a explicar eso, porque acá empieza lo bueno. Entonces no somos el sexo débil, todo lo contrario, somos resilientes y renacemos en la menopausia como el ave fénix. Esa capacidad suprahumana del cerebro femenino, o sea, créanme que no es normal, de recordar los detalles nítidos de una conversación, y si no, pregúntenle al esposo cuando nosotros le dijimos exactamente lo que nos dijo hace 3 años en una discusión. Esa fluencia verbal de las mujeres que decimos usualmente 20,000 palabras en un día versus los hombres que solo dicen 7,000, esa fluencia verbal retorna. Y es que las mujeres durante aproximadamente 40 años viven en promedio 440 o más ciclos menstruales, más o menos según el número de hijos si tuvo. Entonces, más de 400 veces las neuronas del hipocampo y de la amígdala, muchas de esas neuronas mueren y vuelven a nacer. ¿Sí sabían esto? Cada mes nuestro cerebro se transforma al ritmo del estrógeno y la progesterona, de los cambios hormonales. Entonces tenemos un pico de neuroplasticidad en donde somos súper ágiles mentalmente justo antes de la ovulación y luego tenemos un pico en donde estas neuronas también mueren y disminuye nuestro ánimo y nuestras habilidades mentales en relación con la menstruación. ¿Sí? Si eso pasa más de 400 veces, ¿por qué no habríamos de mejorar nuevamente? Y ojo, si la mujer, aparte de ciclos menstruales, de esos ciclos, tuvo hijos, es una heroína y va a vivir una menopausia diferente, porque ha adquirido un arsenal de habilidades excepcionales que jamás imaginó tener. Entonces, primero hay un superolfato físico, mental, yo diría que casi espiritual. Segundo, hay habilidades de GPS, sabemos ubicar absolutamente dónde está todo, la memoria espacial aumenta. Y tercero, que es la más increíble, empatía. Somos unos máster en teoría de la mente. Para eso les recomiendo el episodio 12 de este podcast que se llama El cerebro de mamá. Entonces las mujeres vivimos la pubertad, los ciclos menstruales, el embarazo, el posparto y después llega la menopausia. Y todas estas etapas están marcadas por cambios hormonales. Solo que las primeras son un tsunami de hormonas que nos inundan y la última es esa marea que ya empieza a menguar. En todas las etapas ocurre cosas similares. Cambia la temperatura, el sueño, el ánimo, la libido, las funciones mentales, porque afectan el mismo sistema neurohormonal, o sea, el cerebro y las hormonas. Y todas alteran la anatomía y las conexiones del cerebro, o sea, nuestro cerebro se vive transformando desde la adolescencia hasta la menopausia. La diferencia es que en la adolescencia y en el embarazo hay celebración, ¿cierto? La niña se hizo mujer,
viene una nueva vida al mundo. Y hay síntomas neurológicos, sí, claro, pero nos enfocamos en lo positivo. Tanto que hay álbumes familiares, entonces están las fotos del prom, las fotos de esa mujer embarazada regia. Pero yo jamás he visto un álbum familiar que diga cumpliendo 12 meses sin ciclo menstrual o celebrando la menopausia. No, esto nadie lo celebra, no hay apoyo, acá no hay compasión. Lo bueno es que aunque no tenemos un álbum de fotos, en la menopausia actualizamos el sistema operativo cerebral y nos equipamos para vivir los siguientes 30, 40 años de vida de una manera diferente. Aquí no acaba nuestra historia, solamente que se reescribe. Iniciamos un nuevo rol en la sociedad, un nuevo propósito. Hay estudios enormes de miles de pacientes, de seguimientos de décadas en Australia, en Dinamarca y en Inglaterra, que han encontrado en promedio el 70% de las mujeres después de la menopausia son más felices que mujeres de otras edades y son más felices que ellas mismas antes de la menopausia. Hay más satisfacción con la vida. Usualmente esto empieza a ocurrir a los 2 o 3 años después de la menopausia. Entonces sí, claro, llegó un bajón en la perimenopausia, pero luego volvemos a subir y subimos a un nivel mayor en el que estábamos antes de la menopausia. Entonces hay mejor salud mental, más bienestar físico y emocional, más independencia, mejoramos en las relaciones sociales, hay menos tensión, se acaban los periodos menstruales y con sus inconvenientes y el tampón y el accidente y el cólico y el sangrado, ya no hay más fluctuaciones, no nos preocupamos por estar en embarazo y esto mejora el disfrute del sexo. Usualmente las enfermedades neurológicas se calman, entonces se acaban las migrañas, la epilepsia se controla, por nombrar algunas. Es una segunda adultez. No tendremos la energía frenética del adolescente, pero tenemos un nuevo entusiasmo. Y especialmente no nos concentramos en las experiencias negativas, y esto tiene una explicación cerebral. El cerebro del adolescente trata de usar el prefrontal inmaduro y no lo logra y sufre. El cerebro del embarazo y el posparto se deja llevar por la intuición y por la amígdala cerebral, que es ese centro del miedo, para asegurar la supervivencia de la cría. El cerebro de la menopausia afina perfectamente la relación entre el prefrontal y la amígdala cerebral. Entonces el prefrontal toma control y ya tenemos menos miedo y reaccionamos mejor a los estímulos emocionales o afectivos negativos. O sea, tenemos un gran superpoder en la menopausia y es que perfeccionamos el arte de que cosas banales nos importen literalmente un carajo. Algo que nos hubiera quitado el sueño entre los 30 y los 40 años no nos va a importar entre los 50 y los 60, y esto es magia. Y que las cosas negativas no nos afecten tanto no significa que perdamos empatía, todo lo contrario, nos volvemos máster en empatía, doctorado. Hay estudios que han demostrado en 75,000 adultos que demuestran que las mujeres entre 50 y 60 años son mucho más empáticas que los hombres. Entonces reaccionamos emocionalmente a las experiencias de otros. Y nos encargamos de ayudar a cuidar la tribu, en este caso vienen los nietos, ayudamos a cuidar al esposo, ayudamos usualmente a servir, las mujeres se dedican a fundaciones y cosas, pero cuidando de nosotras. ¿Sí? Cambia el propósito de la vida y como dijo Oprah Winfrey, la menopausia es una bendición porque es el momento de reinventarnos después de décadas de habernos enfocado en las necesidades de todos los demás. ¿Sí? Esta trascendencia nos permite poner límites y empoderarnos, porque finalmente llevamos 50 años o más en el planeta, o sea, ya somos unas expertas. Quiero hablar de las estrategias farmacológicas y no farmacológicas, o sea, todas las cosas que nos pueden ayudar a recorrer esta transición fisiológica que es la menopausia, pero existen tantas que decidí otorgar un episodio entero para ello. Así que este episodio termina acá. Yo los invito a seguirnos en este podcast, en Instagram, en YouTube y a compartir nuestro contenido con familiares y amigos. Nos vemos en el próximo episodio.